Vamos a comenzar con el diseño del pistón. Lo que vamos a tener aquí es esta geometría, nosotros la vamos a poder trabajar como sólidos de revolución, como los hemos ido trabajando. Entonces vamos a hacer un part design y vamos a empezar a generar el sketch con el que vamos a hacer la operación de shaft. Para esto yo les recomendaría que empezaran en el plano YZ para que nos quede el pistón viendo hacia la parte de arriba. También pueden trabajar el ZX, cualquiera de estos dos. Pueden utilizar el XY, pero les va a aparecer el pistón acostado. Si ustedes lo quieren ya tener la posición que va a tener durante el ensamble alguno de los pistones, lo podemos dejar de esta manera. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a empezar a generar el contorno que vamos a querer tener en la operación de shaft. Para esto, vamos a seleccionar 2 veces línea y vamos a empezar a construir. Primero, vamos a construir un poco alejado del centro del bosquejo y de la línea vertical, un poco alejado, como por esta zona. Una línea que coincida con la horizontal. Después, una línea que sea vertical. Y vamos a hacer un pequeño desnivel, que es este que tenemos nosotros aquí en el plano. Es este que tenemos de profundidad de 4 milímetros y de altura de 2 milímetros. Este pequeño rectangulito. Aquí ven, si lo vamos a colocar sobre esta misma, vamos a decir que se prolonga esta línea de aquí, nos va a quedar que es coincidente. Entonces, con dar la dimensión de alguno de estos, de este punto, de esta línea de este lado, en automático se va a restringir el diseño. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir para arriba y vamos a construir de manera similar a la ranura que tenemos abajo, esta de aquí, vamos a construir las zonas donde van a ir los anillos del pistón, que van a ser igual una profundidad de 4 milímetros. Lo vamos a ver aquí en el plano también. Estas zonas también tienen esta profundidad de 4 milímetros. Es decir, las podemos hacer coincidentes con esta línea que ya habíamos trabajado. Aquí veamos que aparece la línea azul, eso quiere decir que es coincidente. Recuerden que aunque no hayan generado estas restricciones de coincidencia de manera inicial aquí dentro del perfil, las pueden ir asignando después. Obviamente es conveniente irlo haciendo de una vez antes para que no nos tome tanto tiempo estar restringiendo el diseño. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3. Aquí en el dibujo tenemos 4. Nos falta otro todavía. Aquí ya tenemos nuestras cuatro ranuras. Ahora, lo que nos faltaría sería una línea vertical y después dejamos de seleccionar la línea y vamos a buscar dentro del menú de círculo un arco de 3 puntos. Este arco de 3 puntos va a iniciar en esta línea vertical que acabamos de construir, va a tocar la vertical, aquí vean que aparece punteada, y le damos clic. Ahora, muy importante, vean este puntito que está en esta zona. Este lo vamos a tener que restringir para que quede tocando con la vertical. Por el momento únicamente lo dejamos así. Para terminar de cerrar el contorno, vamos a utilizar una línea vertical, una línea horizontal, que coincida con el punto que ya habíamos hecho antes, este puntito de la parte de abajo. Entonces conectamos estos dos elementos y ya queda cerrado nuestro perfil. Si nosotros fuéramos a Sketch Analysis dentro del menú de Tools, deberíamos encontrar que solo tenemos un perfil. Aquí vean que solo dice un perfil con 26 curvas. Cerramos este y lo que vamos a empezar a hacer es a dar las dimensiones. Vamos a ver aquí en el plano,
tenemos un diámetro, el más grande que vamos a ver de la base del pistón es de 92 milímetros. Ese va a ser el que vamos a tener en esta zona. Entonces vamos a darle un valor. Seleccionamos esta línea y esta línea vertical. Lo vamos a arrastrar de forma manual para que no nos cambien mucho las dimensiones, al igual que estas líneas. Y vamos a dar el valor. Si trabajamos con la mitad, con operaciones de shaft, estos de revolución, recuerden que tienen que utilizar la mitad. Entonces vamos a dividir 92 entre 2. Perfecto, ahí nos queda. Ahora, lo que vamos a tener que hacer después es, vamos a restringir el de adentro, esta línea que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a saber cuánto mide? Nosotros vamos a tener que su valor es del 74, el que nosotros tenemos en esta zona. El de diámetro 84 corresponde a donde tenemos las ranuras. Entonces, el más grande de 92 milímetros y el de la pared de adentro de 74 milímetros. Entonces, constrain con la línea vertical y esta línea y que tenga un valor de 37, porque recuerden que sería 74 entre 2. Ahora, estas líneas habíamos dicho que tenían profundidad de 4. Estas que tenemos aquí y las de la parte de arriba, que las vemos en esta vista frontal. Entonces, vamos a decirle constrain entre alguna de estas líneas y alguna de las líneas de la parte derecha. Teniendo esto nosotros, le vamos a decir valor de 4 milímetros. Si nosotros diéramos la distancia de esta línea respecto a la vertical, nos tendría que salir efectivamente 42 porque teníamos diámetro de 84. Quiere decir que está correcto. Recuerden que esta dimensión la pueden eliminar o la pueden dejar como referencia. Nada más vean que no se quede morada dentro de su bosquejo. Ahora, la altura que vamos a tener nosotros, tenemos que hasta esta cavidad interior del pistón, tenemos que es de 62. Entonces seleccionamos esta línea, constrain, la línea horizontal, y le decimos 62. Ahora, vamos a ver que en uno de estas ranuras donde va a ir los anillos del pistón, tenemos las medidas. Tenemos que esta primera altura de aquí, esta interior, es de 3 milímetros. Y después, la pared que conecta a estas ranuras es de 2 milímetros. Aquí podríamos ir nosotros uno por uno, ir dando los valores y que cada uno tenga de 3 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, y así hasta llegar a la parte de arriba. Sin embargo, aquí en el plano nos dan les puse una pequeña notita, que dice que todos los espacios donde se ensamblarán estos anillos van a tener estas mismas distancias. Entonces, estas paredes interiores tienen 3 milímetros y las exteriores tienen 2 milímetros. Recuerden que lo pueden hacer con una operación de equal. Si no quieren llenar de puras constraints su plano, entonces seleccionarían esta línea, la siguiente línea donde va a ir ensambleado, y le van a decir equal, para que tenga el mismo tamaño. Lo mismo haríamos para las de 2 milímetros. Esta de aquí, o la siguiente, decimos constraint equal. Esta de aquí, que sería la tercera, sería también de 3 milímetros. Recuerden que lo pueden hacer desde el menú de constraints o desde el cuadro de diálogo donde les dice todas las definiciones. De aquí va a ser de 2 milímetros también. Por último, nos quedaría que esta vuelve a ser de 3 milímetros. Y ahora nos queda esta altura de aquí. Esta altura de aquí, vamos a ver en el plano, en la vista de sección, tenemos que de donde termina esta parte del anillo, de donde va a ir ensamblado un anillo, hasta la parte de arriba donde empieza el arco, tenemos 2 milímetros. Entonces, esta, como ya no corresponde directamente a una cavidad de los anillos del pistón, podemos dejarla ya con una medida. Ahora, ¿cómo vamos a restringir este elemento?
El arco vamos a tenerle que dar un valor. Aquí en la vista frontal nos dicen que tiene radio 189. Y vean, ¿cómo lo vamos a ajustar nosotros para que esto se deje de mover? Obviamente, ¿qué nos sigue faltando? Nos sigue faltando restringir esta altura. Antes de restringir este punto, nos vamos a ir a restringir la altura. Vamos a empezar desde la parte de abajo. Vemos que desde dónde esta primera línea con esta otra línea de aquí tiene una altura de 2 milímetros. Y después, esta línea de la parte de arriba, que tenemos aquí en el plano, con respecto a la base, tiene una altura de 7 milímetros. Damos valor, 7 milímetros, ya se ve. Nos va a faltar restringir a quién. Podemos restringir esta primera línea. Con restringir esta línea donde nosotros tenemos aquí los anillos, con esto se terminaría ya de restringir esta parte. Ya no se movería de manera vertical. Entonces seleccionamos esta primera línea, la horizontal, y le vamos a decir que el valor sea de 60, tenemos de 46. 46 milímetros. Es esa distancia que tenemos aquí desde la base hasta donde empiezan los anillos. Ahora, si nosotros generamos en el centro del arco que tenemos aquí, el de 189, vean que el centro me lo mandó a la izquierda. Este se sigue moviendo. Para evitar que esto se siga moviendo y que no quede restringido, vamos a seleccionar el punto, control, la línea vertical, y vamos a generar una restricción de coincidencia. ¿Esto para qué es? Para que este punto quede aquí alineado con la vertical, solo se pueda mover arriba y abajo. Como ya tiene el valor de su radio, este elemento ya no se va a poder mover. Así es como queda determinada nuestro perfil que vamos a generar el shaft. Una vez que terminamos, salimos del sketch, nos vamos a ir a shaft y seleccionamos la línea vertical que aparece de aquí del bosquejo, que vaya a ser nuestro eje de revolución. Damos preview y le decimos que OK. Una vez que tenemos esto, vamos a ver la parte de adentro. Tenemos esta parte ya hueca de aquí del pistón. Nos faltaría generar los agujeros que tenemos en los extremos y las cavidades interiores. Para hacer esto, vamos a utilizar, ponemos vista isométrica, y vamos a utilizar de nuevo el plano YZ para generar un sketch. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir a la vista frontal del plano y vamos a ver que aquí tenemos los agujeros. Vamos a empezar a trabajar con el más grande, con el de 36 milímetros. Recuerden, ahorita vamos a dejar el pequeño del... Lo que vamos a hacer es, seleccionamos un círculo que coincida con la vertical y que tenga un diámetro de 36 milímetros. Ahora, su altura con respecto a la línea horizontal, que es la misma distancia que a la base. Recuerden que por eso es lo importante que nosotros empecemos a hacer los sketches referenciados con el sistema de referencia de aquí. Siempre tratar de hacerlo a la mitad y cuando sean elementos de shaft, siempre hacer una coincidencia con la parte de abajo. ¿Para qué? Para que me sirvan de mucho estos ejes de aquí para referenciar o para girar la pieza. Lo que vamos a hacer aquí es, desde la base hasta el centro de aquí de este agujero, tiene distancia de 27 milímetros. Ahora, vean que nos queda un pequeño espacio aquí entre la línea de esta parte del pistón, de donde va ensambleado el anillo, y el círculo. Esta distancia es la que ustedes tienen en el plano de 1 milímetro. Si nosotros midiéramos con un constraint esta línea y el círculo, vean, nos dice 1 milímetro. Podemos dejarla de referencia, nada más. Una vez que terminamos, salimos del sketch y vamos a generar un pocket que sea up to next en su primer límite y le vamos a dar el more. En el segundo límite le damos up to next para que nos genere esta cavidad de aquí.
Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a generar estas cavidades interiores donde va a ir ensamblado este pin que va a conectar con la biela, con la parte superior de la biela. Vamos a ver qué dimensiones tiene. Tiene que el espacio entre estos dos elementos es de 50 milímetros. Como nosotros tenemos aquí a la mitad nuestra pieza, podemos generar un plano. Recuerden que el plano siempre está escondido aquí en el menú de la derecha. Que sea offset en cualquiera de las dos direcciones, no importa, al final lo podemos replicar con un mirror de 25 milímetros. Damos preview y OK. Ahora, este plano de aquí, vamos a hacer un sketch. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, vamos a proyectar este círculo de 36 milímetros que ya teníamos, para que nosotros podamos generar un círculo concéntrico, es decir, que esté en el mismo centro del elemento. Vean que cuando yo lo puse sobre este circulito, sobre el otro de aquí, aparecía en color naranja. En automático, si le doy clic, este elemento va a aparecer restringido. Recuerden que este simbolito de este circulito que está relleno quiere decir que estos dos elementos tienen su centro en el mismo lugar. Ahora, ¿este cuánto tiene de diámetro? Vamos a buscar. Tiene diámetro de 22 milímetros. Vamos a decir 22 milímetros. Ahora, ¿cómo vamos a saber que tenemos que dejar este? Porque vean, en esta vista de sección, recuerden que estas líneas rayadas que tienen aquí inclinadas se refieren al sólido, a la pieza sólida de nuestra pieza. Cuando nosotros cortamos a la mitad la pieza, siempre que vean estas líneas rayadas, identifíquenlas como un sólido, como que esa parte no es hueca. Lo que hacemos es, ya que terminamos esto, salimos del sketch y vamos a decirle que genera un pad de cuánto. Vamos a tener que ver aquí las distancias. Quedamos que la distancia entre las caras es de cuánto, es de 50 milímetros. Y quedamos, esta línea que nosotros tenemos aquí, que era de donde la distancia entre la ranura, que era esta de diámetro 84, también la vamos a considerar que es la distancia de esta cara plana que nosotros tenemos aquí en el agujero. Es la que vamos a ver en esta vista isométrica. Ahora, lo que vamos a hacer es, si a nosotros le quitamos a 84.50, nos quedan 34 milímetros. Recuerden que cuando hacemos esas rectas nos quedan de ambos lados. Tenemos 34 milímetros, pero distribuidos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Como solo vamos a trabajar un lado, recuerden, esos 34 lo dividimos entre dos. Es decir, nos dan 17 milímetros. Damos preview y damos OK. Una vez que tenemos esto, podemos generar una operación de mirror que nos diga, en Object to Mirror va a ir seleccionado el path que vamos a querer copiar. Y el plano del Mirroring Element va a ir seleccionado el plano, vamos a ver el plano que tenemos aquí, YZ de nuevo, que va a ser el que nos funcione como el eje de simetría, con el que se va a copiar la pieza. Le damos clic, Review, vemos que esté todo bien, y le damos OK. Ahora, por último, nos faltaría asignar el material. Vamos a ver que en el plano nos dicen que tenemos aluminio. Entonces, le vamos a dar. Aquí lo mando a llamar para no estar sacando todas las herramientas. Recuerden que en esta barra de comando de la parte inferior derecha pueden mandar a llamar las herramientas que quieran utilizar. Append Material, nos vamos a ir a metales y buscamos aluminio. Y lo arrastramos al part body. Damos OK. Y así quedaría ensamblando esta pieza. Ahora, una recomendación que les doy, que les pongo también en los siguientes tutoriales, para la parte del ensamble, como vamos a generar subensambles, lo que vamos a hacer es clic derecho en el part body, nos vamos a propiedades, y en el menú de gráfico, donde encontremos el de color, este primero que dice fill,
Ustedes pueden hacer transparente su pieza, por ejemplo, le dan 100 de transparencia, le dan API y le pueden dar un color. Por ejemplo, vamos a darle este color azul. Damos API y OK. Y de esta manera va a ser fácil para nosotros identificar muchas piezas cuando las tengamos ensambladas. Me pueden decir, ¿por qué no utilizamos el sombreado con el material? Porque como han visto ustedes, como ya es como un pequeño renderizado de las piezas, lo que pasa es que tratar de seleccionar algunos ejes o algunos puntos se vuelve complicado. Entonces, yo les recomendaría que cuando sean este tipo de ensambles, similar a como lo hicimos con la parte de los bloques, pinten las piezas. En el ensamble del bloque, recuerden que nada más pintamos unas caras. Aquí, por conveniencia, yo les recomendaría que pinten todos los elementos. Y por ejemplo, el pistón y las bielas las pueden hacer un poco transparentes para que se vea mejor cómo se quedaron ensambladas las piezas al momento que hayan terminado. Aquí hasta acá llegará esta parte del tutorial. En los siguientes van a ver el ensamble de las otras piezas.